Ahora sí, silbato a la boca, autoriza el árbitro, movió General Díaz. Ya está en marcha en Luque el duelo entre el equipo de las Águilas y el representativo de Campo Grande. Epson, pelota para Garay, allí está Garay, una mano, penal. Penal de Godoy, el remate de Garay que me pareció intentó ser un pase, se arrojó el piso, extremó recurso, quiso tapar Godoy y le pegó en el brazo, el árbitro estuvo cerca. Allí está Ferreira. Marcelo, se mueve el 7, le va a pegar, le pegó. ¡Gol de Independiente de Campo Grande! Marcelo Ferreira de penal, remate arriba al palo derecho del arquero que se fue levemente por allí, pero arriba y con potencia. Coreografía para el festejo, mirá, sí, allí está Marcelo festejando su tanto. Marcelo se queda, Ferreira para el segundo, Ferreira perdió tiempo, ahora Cristian Riveros le va a pegar, pase para Uruguay, allí está Derlis, le va a pegar, Derlis le pegó. ¡Gol de Independiente! Derlis Orué estaba en el área, le favoreció un rebote, quitó un remate potente por abajo. Inatajable para el portero Roque Cardoso. Aumenta la diferencia Independiente sobre 38 minutos. El árbitro del compromiso, César Rolón, señala la finalización del juego con este resultado definitivo. 2 para Independiente, 0 para General Díaz. La figura Marcelo Ferreira ganó la visita.